Hola, Dios les bendiga, ¿cómo están? Es un gusto estar una vez más junto con ustedes y vamos a dar inicio a nuestro estudio de Barca de Salvación y Estudio Bíblico. Les invito a que se pongan de pie, vamos a orar y después damos inicio a la alabanza. Señor, en esta hora nos ponemos en tus manos, te pedimos en el nombre de Jesús que seas con nosotros en esta hora. Oh Padre, te pedimos que sea tu Santo Espíritu, Señor, guiándonos a través de esta palabra, a través de esta alabanza, de esta adoración, que sea tu Santo Espíritu enseñándonos, guiándonos a toda verdad y a toda justicia. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a la alabanza. Es tiempo. Adorar con pasión, es tiempo de tu justicia fluir, es tiempo de adorar con pasión, es tiempo de tu justicia fluir, 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 vamos. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. ¡Vamos! Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Oh, te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. ¡Oh! Es tiempo de levantar la voz y exaltar al Rey que vive y reina por los siglos. ¡Oh! ¡Vamos todos! Exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. ¡Vamos! Tú eres santo, tú eres digno. Oh, te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo es
sido y hasta dónde me has traído. Me asombro de ti y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Bueno, damos inicio a la palabra y así como está usted de pie, yo le invito a que usted busque Gálatas capítulo 3, versículo 15 al 29. Vamos a estar hablando acerca del propósito de la ley. Gálatas capítulo 3, versículo 15 al 29. Si ya lo tiene, lea junto conmigo. Dice la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos,
Hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino que de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abrogará para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concibió a Abraham mediante la promesa. El propósito de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. El mediador no lo es uno solo. El mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuese verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judíos ni griegos, no hay esclavos ni libres, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y así vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según las promesas. Vamos a orar. Señor, nos ponemos en tus manos en esta hora, te pedimos que sea tu Santo Espíritu guiándonos. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. El propósito de la ley. Este tema es un poco complejo, ya que habla de varias cosas, entre ellas la primera, el pacto de Abraham. Habla acerca del pacto que el Señor le dio a Abraham a través de la fe. Habla de la ley de Moisés, cuando Dios le da los mandamientos en el monte Sinaí. Y habla también de la simiente que es Cristo Jesús. Dice el mediador del nuevo pacto. Pablo, después de haber dejado ese tono tanto duro, cuando le habló a Pedro y lo exhortó y le dijo que de la manera que estaba viviendo no era la correcta. Después va a los Gálatas, ¿verdad? Y como que remata con ellos y les dice pues que eran insensatos, que no estaban entendiendo la salvación que había sido recibida a través de Cristo Jesús. ¿Sí? Después de esto va y les habla nuevamente a los Gálatas y les dice así, versículo 15, les habla en un tono más suave, le dice hermanos, ¿sí? Ya no habló así tan duro como habló la primera vez, y les dice hermanos, hablo en términos humanos, ¿sí? Un pacto, dice así, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida y ni le añade. ¿Qué quiere decir aquí? Cuando les habla hermanos y les dice hablo en un tono humano, habla acerca de que les habla de tal manera, de una manera pasiva, de una manera más calmada, ¿sí? Para que los Gálatas entiendan. Y les dice así que un pacto, aunque sea de hombre, no se puede invalidar ni se puede añadir a ese pacto. ¿Qué significa esto? Significa que los pactos se cumplen. En el tiempo atrás, en el tiempo antiguo, a lo mejor a nuestros abuelos les tocó, ¿verdad? De que antes un pacto era también a través de palabra.
Ahora ya no. Ahora tenemos que firmar un papelito, dejar ahí nuestra firma, donde dice que estamos de acuerdo con ese pacto, con ese contrato. ¿Por qué? Porque como dicen ahorita, ¿verdad? Papelito habla. En el tiempo de antes no era así. En el tiempo de antes la palabra se cumplía, ¿sí? La palabra, hacían un trato entre dos personas y la palabra era la palabra. Sí, había personas que decían, no, tú nomás dame tu palabra y yo creo que se va a cumplir, yo creo que se va a hacer. Porque antes la palabra valía, ¿sí? La gente era como que más consciente, era como que más justa. Y dice la palabra de Dios que un pacto no se puede ni invalidar, ni tampoco se puede añadir algo más, ¿sí? Vemos la historia en el libro de Jueces, capítulo 11, versículo 31, donde un hombre, se llama Jefté, este hombre hace un pacto con Dios y le dice que cualquiera que saliere a recibirlo en la puerta, él lo iba a entregar en un holocausto. Si quieres busca Jueces capítulo 11, versículo 31. Jueces capítulo 11, versículo 31. Dice así, si lo tienes. Dice así, hablando Jefté: cualquiera que saliere a la puerta de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en un holocausto. Versículo 34, del 34 al 36, dice así: entonces volvió Jefté a Mizpa, su casa, y ella aquí su hija salía a recibirle con panderos y danza, y ella era sola, su única. No tenía fuera de ellas hijo ni hija. Cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Wow, ¿no? O sea, este hombre como ligeramente dijo, yo voy a ofrecer en holocausto a aquello que saliera a recibirme. Y déjame decirte que él cumplió la palabra que le dio a Jehová. Y también su hija cumplió la palabra que su padre le dio a Jehová. Porque en el tiempo de antes la palabra valía. Las promesas se cumplían. Sí, no era necesario firmar un papel para que la gente pudiera cumplir aquello que prometía. Y si los seres humanos pueden cumplir cosas, ¿cuánto y más Dios? ¿Sí? ¿Cuánto y más Dios que nos ha prometido a nosotros bendecirnos a través de Abraham, a través de Jesucristo? Vamos otra vez a Gálatas capítulo 3, versículo 17 al 18. Dice así, Gálatas capítulo 3, 17 y 18. Dice: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Dice que la ley vino después de que la promesa que le dio Dios a Abraham, la ley vino 400 años después. Pero la ley no vino a quitar la promesa, no vino a borrar la promesa, no. La ley vino porque el Señor vio necesario que la ley se aplicara para que todo hombre y toda mujer pudiera vivir rectamente. La ley vino
para que la gente tuviera conciencia de qué era lo bueno y qué era lo malo. La ley vino para que los hombres actuaran justamente. Versículo 19, ahí mismo, y dice, ¿para qué vino la ley? Dice el apóstol Pablo hablando. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Y aquí te contesta él mismo. Dice que la ley fue añadida a causa de las transgresiones, a causa del pecado, a causa de la maldad del hombre. La ley fue añadida porque el pecado aumentó, el pecado creció, la gente pecaba, la gente no tenía misericordia y el Señor tuvo que añadir la ley para que el hombre tuviera como un alto, que tuviera como una línea que le dijera, esto puedes hacer, esto sí, esto no. La ley vino para poner un freno al pecado. Para eso vino la ley, para poner un freno al pecado. Y el Señor a través de la ley nos enseña que tenemos que respetar lo que está establecido por Dios. La transgresión significa desobedecer, violar una regla, violar un mandato. Eso significa la transgresión. Entonces, cuando tú estás cometiendo algo que va en contra de la voluntad de Dios, lo que Dios ya estableció, tú estás cometiendo una transgresión. Un ejemplo, y lo hice con mucho respeto, el hombre y la mujer. Dios creó un hombre y creó una mujer. Eso es lo que está establecido por Dios, hombre y mujer. Pero el hombre, a través del pecado, el hombre a veces no quiere ser hombre y quiere ser mujer. Entonces él está haciendo, lo que está haciendo es ir en contra de la voluntad de Dios, de lo que Dios ya estableció, de lo que Dios ya rigió, ¿sí? Y va en contra, aunque a veces los hombres dicen, es que yo no quiero ser hombre, en mi ser hay algo, dentro de mí hay algo que me dice que yo soy mujer. Si de veras hubiera sido así, el Señor desde el vientre de tu madre te hubiera formado una mujer, pero Él hizo hombre, hizo mujer, ¿sí? Y a veces dicen, es que es injusto, ¿cómo? Pero si es mi sentir y es una libertad que yo tengo de decidir lo que yo quiera. Es como un ejemplo, ¿sí? El alfarero, cuando forma, tiene la masa ahí, el barro, y empieza a formar algo, el alfarero forma lo que él quiere de lo que tiene en sus manos. Y forma una taza. Y que la taza dijera, no, yo no estoy de acuerdo, yo quiero ser un plato. ¿Sí? ¿Estará bien o estará mal? Claro que está mal. Porque él fue hecho por el alfarero. Él fue hecho, fue creado, fue formado por las manos de un hombre. Lo mismo son las transgresiones. Cuando nosotros hacemos algo que va en contra de Dios, estamos cometiendo transgresiones delante de Dios, estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Y eso es pecado. Eso es pecado. Por eso dice que el Señor añadió la ley. ¿Sí? Añadió la ley a causa del pecado. El Señor vio que era necesaria la ley. Y primero le da a Moisés los mandamientos en el monte Sinaí. Les da 10 mandamientos, todos lo conocemos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso lo estipuló Dios porque miraba que la gente tenía muchos dioses, ¿sí? Y hoy en día podemos ver, hay religiones que creen que todo es Dios, el árbol es Dios, la planta es Dios, todo es Dios. Sí, dice Dios, no hay más que un solo Dios, y ese soy yo. Y luego dice en el segundo mandamiento, no te inclinarás a esos dioses ajenos. Y dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. El Señor especifica de lo que está arriba en el cielo, de lo que está abajo de la tierra y de lo que está debajo de la tierra, que son las aguas. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso, que visito, oigan bien,
la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. ¿Sí? Visito la maldad. Otro mandamiento más. No usarás el nombre de Dios en vano. No lo uses. Hay gente que aún hasta hace un símbolo en su mano y le da un besito y en verdad de Dios dicen así, ¿no? Pues no, dice el Señor, no lo uses en vano. El siguiente mandamiento dice que debemos de darle un día al Señor, consagrar un día para el Señor. El siguiente mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Un mandamiento que aún sigue vivo. Todos estos mandamientos siguen vivos y tenemos que cumplirlos. Honra a tu padre y a tu madre. Y es un mandamiento con promesa para que se alarguen los días que Jehová, tu Dios, te da. ¿Quieres tener larga vida? Honra a tu papá y a tu mamá. Y no porque sean buenos, no porque sean malos, no los vas a honrar. No, hónralos porque es un mandato de Dios. Hoy, ¿cuántos hijos están siendo malos con sus padres? Porque creen que tener la razón, creen que son justos de actuar así, que porque es injusto que mi mamá o mi papá se comportaron de tal manera, por eso yo voy a hacer así. El Señor no te dice que los honres porque sean buenos. El Señor te dice, hónralos porque esto te conviene a ti y a mí. Hónralos, respétalos. Honrar es amar. Honrar es cuidar. Honrar es respetar. Necesitamos poner en práctica todo eso. Y de ahí viene el más, una lista. Hay 613 mandamientos que el Señor estableció para el pueblo de Israel. Hizo separación, ¿verdad?, de los levitas, y a uno les decía una cosa, a otra, pero a final de cuentas son mandatos que nos ayudan a vivir una vida mejor delante de Dios. Y gracias a Dios que vino la gracia, porque antes la ley era de que si tú hacías algo, tenías que pagarlo, dice así la palabra, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. O sea que lo que hacías, te lo hacía. Así que si tú estabas siendo injusto con alguien, la gente pues tenía que cobrarte. ¿Sí? Si a ti tú matabas una vaca, a ti te mataban otra. ¿Sí? O tenías que pagar por eso, ¿no? Hoy en día no cumplimos nada de esto. Pero dice que la ley era necesaria para los hombres. Vamos a ver qué dice versículo del 20 al 26, ahí mismo. Gálatas capítulo 3, del 20 al 26. Dice así, el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a la promesa de Dios, dice en ninguna manera. No es contraria. Dice porque la ley fue dada. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estaban confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero la venida de fe ya no estábamos bajo ayos, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Habla del nuevo mediador, ¿sí? Habla de un mediador que iba a suplir aquella necesidad que tenemos los hombres. Tú y yo, era difícil que cumpliéramos los mandamientos cabales, era difícil que cumplamos los mandamientos cabales. Entonces el Señor vio necesario también mandar un mediador, aquel que iba a ser el sacrificio único para el perdón de tus pecados y mis pecados. La ley decía que tenían que ir una vez al año, ofrecían un animalito por los pecados de cada persona. Después de hecho esto, el sacerdote entraba, hacía un ritual, entraba hasta el lugar santo. Si el sacerdote entraba limpio, los pecados del pueblo eran perdonados, pero si no, todo ese año el pueblo vivía en maldición porque no habían sido perdonados los pecados.
el Señor se cansó de todo eso y dijo, es necesario mandar un mediador. Ese mediador es Jesucristo. El Señor envía a Jesucristo a ser el mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo, capítulo 5 y 6, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Este es Jesucristo, el justo, ¿verdad? Vamos a ver. Primera de Timoteo, ya lo había leído 2 enseñanzas atrás. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice así, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres, entre Dios y los hombres. Y dice el nombre, Jesucristo hombre. Versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo, ¿sí? Jesucristo es el único mediador, ¿sí? Es el mediador. Y Jesucristo no vino a quitar la ley, no vino a quitar la promesa. Jesucristo vino a cumplir la ley y vino a cumplir la promesa, porque a través de Jesucristo somos perdonados, a través de Jesucristo somos bendecidos, recibimos la bendición de Abraham, aunque no seamos judíos, ¿sí? Aunque no seamos judíos. Versículo 27 y 29 de Gálatas, dice así, 27 al 29, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos juntamente con las promesas. 26, vamos al 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos somos hijos de Dios, ¿sí? El Señor nos da esa paternidad. Así que tú ya no eres creación. En el momento en que tú aceptas a Cristo en tu corazón, tú ya no eres creación, eres hijo. Todas las personas que aún no conocen al Señor como su Salvador son creación de Dios, ¿sí? Pero en el momento en que esa persona acepta a Jesús en su corazón, esa persona pasa a ser hijo de Dios. Por eso ya no hay judío ni griego, no hay libre ni esclavo, todos somos unos. Somos hijos de Dios, somos herederos de Dios, ¿sí? Busca San Juan capítulo 1, versículo 12. Con este versículo vamos a dar por terminado. San Juan capítulo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice así, vamos a leer desde el 11. Dice así, San Juan 1:11. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, se refiere a los judíos. Dice así el 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que somos hijos de Dios, y como hijos de Dios recibimos las promesas del Padre, las promesas que Dios le dio a Abraham. Recibimos a través de Jesús las promesas, recibimos el perdón de pecados, ¿sí? ¿Cuándo recibimos a Jesús en nuestro corazón? Romanos 10, 9, 10. El día que tú abriste tu corazón y que alguien te invitó a hacer esta oración que dice así, ¿sí? Romanos 10, 9, 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él le levantó de los muertos, dice así, serás salvo. No dice a la mejor, no dice tienes que hacer un ritual, no dice que tienes que hacer obras para ser salvo. Dice, y serás salvo, porque con el corazón se cree. Para justicia, para ser justificado, tienes que creer en tu corazón. Y dice así, pero con la boca se confiesa
para salvación. Así que yo te invito en esta hora, si tú nunca has hecho esta oración, yo te invito que ahí donde tú estás, te pongas de pie y ores junto conmigo, ores al Padre en el nombre de Jesús, que le pidas al Padre que Él perdone tus pecados, que Él perdone las ofensas. Si tú hasta el día de hoy has cometido ofensas delante de Dios y has ido en contra de su voluntad, pídele perdón. Si tú has cometido algún pecado, algún error ante tus padres, tu madre o la gente que te rodea, pídele a Dios perdón. Dice por ahí que mientras haya vida, hay esperanza de salvación. La salvación es en vida, así que yo te invito ahí donde tú estás, que tú le pidas perdón a Dios por toda transgresión que hemos cometido. Pídele perdón a Dios por si has ido en contra de su voluntad. Pídele perdón a Dios si has hecho las cosas incorrectas. Pídele perdón a Dios. Y yo te invito en esta hora a que ahí donde tú estás, tú repitas esta oración conmigo, que le digas: Señor Jesús, en esta hora yo creo que tú eres el mediador del mundo, que tú eres el mediador entre Dios y el hombre. En esta hora, Jesús, yo sé que tú moriste en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Yo en esta hora abro mi boca y creo en mi corazón que tú moriste para darme vida eterna. Tú moriste para darme perdón y salvación. En esta hora, Señor, yo creo en mi corazón y confieso con mi boca que tú eres el Señor, que tú eres nuestro Salvador. Dile con tu boca: yo te recibo en mi corazón, te recibo en mi vida. Entra a mi vida, entra a mi hogar. Perdona cada ofensa. Dile: límpianos de toda maldad para ser salvo. Aceptamos ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Creemos que es vasto para perdonar todos nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga grandemente. Reciban un saludo del pastor. Les amamos en el amor de Jesús. Hasta luego.